Buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos a esta clase donde vamos a ver la página 134 del libro y el tema temperatura y cambios en el estado de agregación de la materia. Ya sabemos que los estados de agregación de la materia son sólido, líquido y gaseoso. Muy bien, voy a compartir la pantalla para irnos a nuestro libro de texto. Como siempre, la tarea para mañana va a ser el resumen de los temas de los conceptos que veamos aquí el día de hoy y aparte la actividad Activa tus ideas. En la actividad de Activa tus ideas van a ser el siguiente experimento o buscan el video correspondiente o yo lo voy a subir allá a la plataforma para que lo tengan, pero si pueden hacerlo mejor. Agua súper fría. Para comprobar el efecto de la temperatura en el agua se puede realizar el siguiente experimento. Coloca una botella con agua durante 2 horas y media en el congelador a menos 18 grados centígrados y al sacarla el agua seguirá aún líquida, pero si se le golpea por debajo comenzará a congelarse dentro de la botella. A esto se le conoce como agua superfría. Otro efecto es que si se coloca un hielo en una superficie y se vacía el agua sobre el hielo, el agua comenzará a congelarse sobre el hielo conforme cae. Contesta las siguientes preguntas. Este experimento es muy interesante para que puedan observar cómo el agua líquida se congela. Muy bien. Y bueno, pasamos a los estados de agregación de las partículas y sus cambios. Y lo primero que podemos observar es que pues, el agua existe en forma líquida a temperatura ambiente y se puede congelar convirtiéndose en sólido o se puede calentar y evaporar convirtiéndose en gas. El vapor del agua es invisible. Entonces, ¿por qué podemos ver las nubes? Porque se forman microgotitas de agua líquida o sólida en forma de cristales de hielo. Entonces, por esa razón, pues podemos ver las nubes, porque es microgotitas de agua líquida que se condensa por el efecto de la temperatura, o bien es tanto el frío que hace en la atmósfera que hasta se forman cristales de hielo. Por tal razón, a veces en lugar de que cuando llueve cae agua líquida, pues cae granizo. ¿Sí? No se alcanza a convertir en agua y pues ya hay demasiada concentrada y por lo tanto pues cae en forma de granizo. A tal grado que en algunas partes del mundo, como en Japón, pues ha caído granizo de un tamaño considerable. Por aquí tengo a uno que se llama Cristian. ¿Está en el grupo Cristian? Sí, maestro. Aparte de Christopher. Sí. Sí, ¿Cómo maestro. se apellida? Cristian Luna. Cristian Luna. Para que ponga su apellido, porque ya ven que de repente entra gente extraña a querer vacilar. Bien, entonces déjame preguntarle, Cristian, prende tu cámara, Cristian. A ver, Cristian Luna. Ya admití a Cristian Luna, pero no se reporta. Bueno, lo voy a sacar a Cristian Luna y mándenle un mensaje
que ponga su apellido o que se comunique conmigo porque pues ok, no me funciona la cámara. Entonces habla Cristian, por favor, y y ponle a tu, ándele. Muy bien, entonces tu micrófono sí funciona. A ver, comunícate conmigo, por favor, Cristian. Sí, sí funciona. Ah, ok. ¿Y tu cámara por qué no funciona? No sé. Ah, caray. Pues si no sabes, pues pregunta. O sea, llévala a que la revisen, que tu papá la cheque, entra a internet. En fin, hay que hacer varias cosas para que tu cámara... La mía, por ejemplo, la de mi computadora, dejó de funcionar recién que la compré y compré una camarita chiquita donde aquí, fíjense ustedes, aquí se ven, es una camarita portátil que vale como 250 pesos o 300 y la verdad es muy práctica, miren. ¿Eh? Como ven, aquí les hago un recorrido por mi casa. Estoy en la mesa. Muy bien. Entonces, ese tipo de situaciones pues se puede resolver fácilmente. ¿Ok? Pero la situación económica, profe, también. Sí, pero por ejemplo, son 300 pesitos que te van a servir para todas tus clases. En cambio, 300 pesos se los gastan en unos tenis o hasta en un tatuaje se andan haciendo ya y eso no sirve para nada. Entonces, ustedes pueden A ver si ahorrar e invertir de esa manera. Bueno, continúo. Comparto nuevamente y estábamos aquí en las microgotitas de agua. Muy bien. Entonces, todos los cambios de estado de agregación de sólido a líquido, líquido a gas, gas a sólido, etcétera, tienen un nombre y vamos a revisar cómo se llama cada una de ellas. Por ejemplo, pasar de sólido a líquido se llama fusión. Por ejemplo, un hielo se convierte en agua, se fusiona, fusión. Se puede hacer más rápido ayudándose con calor, ¿verdad? Pero si lo dejamos así solito, pues se convierte en agua. Tarda más tiempo, pero se convierte y se llama fusión. De líquido a sólido se llama solidificación, agua que metemos al congelador y se forma el hielo. De líquido a gas se llama evaporación. Este es el nombre más común que existe y que quizá es el que ya nosotros habíamos escuchado. Y se obtiene al calentar agua en la estufa y se evapora el agua, se convierte en gas. De gas a líquido se llama condensación. Si nosotros atrapamos ese vapor tapándolo, entonces se condensa el agua en la tapa. Si ustedes a veces han levantado una tapa que está calentando, escurre agua. Luego, de sólido a gas, sublimación sin pasar por líquido. Y a este ejemplo es, por ejemplo, el yodo. El yodo sólido, al calentarse, no se convierte en agua y se obtiene vapores de yodo. Y de gas a sólido se llama deposición o cristalización. Atrapando ese gas, igual poniéndole una cápsula de porcelana arriba del recipiente que estemos calentando y arriba se empiezan a formar cristales de yodo. Hay dos más que no vamos a ver, que se llama de gas a plasma, desionización, y de plasma a gas, ionización. Porque el plasma no es un estado de agregación tan común como el sólido, el líquido y los gases. Muy bien. Continuando, vemos que la condensación es el cambio de estado de la materia que se encuentra en forma gaseosa y pasa a forma líquida a presiones cercanas al ambiental. Presiones cercanas al ambiental es
es considerar la presión atmosférica de una atmósfera a nivel del mar, o bien 760 milímetros de mercurio. Esa es otra forma de medir la presión atmosférica. Luego tenemos nosotros aquí la solidificación. Es un proceso físico que consiste en el cambio de estado de la materia de líquido a sólido por una disminución de la temperatura y por compresión del material. El ejemplo más común es congelar agua para que se convierta en hielo. Luego tenemos por acá la evaporación. La evaporación es la transición a estado gaseoso que ocurre en la superficie de un líquido. También es el ejemplo más común, calentar agua en la estufa para que se convierta en gas. Luego viene la sublimación, es el proceso que consiste en el cambio de estado de sólido a gaseoso sin pasar por el líquido. El ejemplo que ya mencioné es calentar yodo y se convierte directamente en gas sin pasar por líquido. Y la deposición o cristalización es el proceso mediante el cual un gas se transforma en un sólido sin pasar por el líquido. El yodo que se convierte en gas se condensa o se atrapa o se deposita de manera de cristales de yodo en la cápsula de porcelana para que pusimos al tapar el frasco que estábamos calentando. Esto de desionización, bueno, pues como comentamos, no lo vamos a considerar. Luego tenemos por acá otras definiciones, que es fusión. Fusión es el proceso físico que consiste en el cambio de estado de la materia de sólido a líquido por acción del calor. El ejemplo más común es el hielo, se le pone calor o se deja a temperatura ambiente y se convierte en líquido. Y aquí hay algo muy interesante. La temperatura de ebullición del agua es de 100 grados centígrados, pero a nivel del mar, o sea, a una atmósfera de presión que equivalen a 760 milímetros de mercurio. A nivel del mar se hizo un experimento para medir la presión atmosférica y se hizo con tubos, con recipientes, con agua y con mercurio. Y al hacer el experimento, el mercurio subió 760 milímetros de mercurio, o sea, 76 centímetros. ¿Sí? A esto se le dio el nombre de una atmósfera. Entonces, a una atmósfera de presión, o sea, a nivel del mar, el agua ebulle a 100 grados centígrados. Cada 300 metros que aumente la altura sobre el nivel del mar, entonces la temperatura de ebullición disminuye 1 grado centígrados. ¿Qué significa? Por ejemplo, León. Si León más o menos está a una altura de 1200 metros sobre el nivel del mar, significa que cada 300 disminuye 1 grado, o sea, 1200 entre 300 da 4, entonces disminuye 4 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que en la ciudad de León el agua ebulle a 96 grados centígrados. Otros aspectos importantes de los cambios de temperatura son los siguientes. Al revisar las actividades, podemos observar que en la actividad 1 dice lo siguiente. La temperatura durante la fusión o la evaporación no cambia. Dice materiales, olla, agua, hielo, llama de gas y un termómetro. Realiza una mezcla de agua y mucho hielo en la olla. Figura 16.4. Verifica que la temperatura sea de 0 grados centígrados. Coloca la olla sobre la hornilla encendida de la estufa y mide la temperatura hasta que se derrita completamente el hielo. Puedes observar que la temperatura sigue siendo la misma,
0 grados centígrados. Calienta el agua hasta que comience a hervir, mide la temperatura de ebullición y verifica que esta temperatura no cambia mientras el agua hierve. Explica detalladamente lo que sucede y toma fotos o realiza un dibujo del experimento y colócalo en el recuadro. Este experimento sería muy bueno que lo pudieran hacer en presencia de un adulto, ya sea tu mamá o tu papá, para que puedan ustedes verificar esta propiedad interesante de la temperatura. Que la temperatura no va a cambiar mientras todo el hielo se esté convirtiendo en agua. Y la temperatura tampoco va a cambiar mientras el agua esté hirviendo hasta que se consuma todo el líquido. Entonces, este experimento pues sería muy importante que lo hicieran. Si lo pueden hacer, adelante. Y si no, pues busquen en internet un video para que puedan ustedes observar qué es lo que pasa. Otro experimento, otra situación donde podemos ver los efectos o los cambios de temperatura es cuando se lava la ropa. Al lavarse la ropa y al colgarse en un tendedero expuesto al sol, el agua empieza a escurrir. Cuando deja de escurrir el agua, la ropa está húmeda y por efecto del calor del sol, el agua se empieza a evaporar. Y debido a esto, en un determinado tiempo, la ropa se seca. Este fenómeno obviamente se llama evaporación. También es una actividad muy común que hemos realizado en casa y que debido a al calor del sol, pues es que ocurre la evaporación del agua. Otro experimento es la actividad 2, hagamos física, explorando la evaporación de agua. Materiales: una bandeja, un vaso pequeño y agua de Jamaica para verla fácilmente. Llenen de agua el vaso y viértanla en la bandeja. Vuelvan a llenar de agua el vaso y así ambos recipientes contendrán la misma cantidad de agua. Responda lo siguiente: tomando en cuenta el modelo de partículas, ¿el agua de qué recipiente tardaría menos tiempo en evaporarse completamente? ¿Cuál de los dos recipientes se evaporaría más rápido? A ver, alguien que me conteste. ¿Nadie? A ver, Diego, Sí, maestro. ¿cuál de los dos recipientes se evaporaría más rápido? El extendido, La bandeja más larga. sí, maestro. ¿Por qué? Porque puede que tenga menos líquido y puede que se evapore más rápido como por el espacio que tiene la bandeja. El espacio sí tiene que ver, pero acá nos dice arriba que tiene la misma cantidad de agua. Sí, Precisamente lo que acabas de comentar es importante. Debido a que está más amplio, o sea, que el área de contacto de la superficie del líquido con el aire es mayor y por lo tanto se puede evaporar más rápido. Si fuera alcohol, se evapora sin necesidad de calentar, pero como es agua de Jamaica, entonces tendríamos que calentar los dos y como el área de calentamiento de la bandeja es mayor, o sea, abarca más partículas, se calienta más rápido y por lo tanto se evapora también más rápido o se evapora primero. Muy bien, Diego. Excelente. Entonces, así con este experimento que también pueden buscar en internet o realizarlo en casa, si lo realizan con alcohol, una mezcla de alcohol y agua, pues se verían el efecto más rápido. Porque el agua pues tarda más en evaporarse. Muy bien. Otro aspecto importante
de los efectos del agua, en este caso del agua que se congela, es el siguiente. Física con biología. Congelación de lagos y ríos favorable para la vida acuática. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Que si la superficie del agua está en contacto con la atmósfera que está a una temperatura de menos 10 grados centígrados, entonces la superficie de un lago se congela a 0 grados centígrados y se forma hielo. ¿Qué pasa con el agua que está abajo de esa capa de hielo? No se convierte en hielo, porque si se convirtiera en hielo, entonces todos los peces o la vida acuática no existiría. O sea, no habría vida acuática. Y eso en la realidad obviamente no sucede. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues pasa que al congelarse la superficie de la temperatura, la superficie del lago, que se convierte en hielo, esa está a 0 grados centígrados y está impidiendo que la demás agua esté en contacto con la atmósfera a menos 10 grados centígrados. Por lo tanto, el agua por debajo de la capa de hielo se conserva a 4 grados centígrados, con lo cual a esta temperatura favorece la vida acuática, tal y como lo observamos en la figura 16.10, que el agua se congela en la superficie, pero lo que está abajo está a 4 grados centígrados y a esa temperatura favorece la vida acuática. Muy bien. Y por acá tenemos nosotros física con geografía. Hervir el agua en el Cerro de la Estrella. El pico volcánico de Orizaba, figura 16.12, llamado por los indígenas Citlaltépetl, Cerro de la Estrella, es la montaña más alta de México. También se le conoce como el pico de Orizaba. En su cumbre, el agua hierve a los 81 grados centígrados. ¿Por qué? Pues debido a su altura, y en base a esa altura, pues disminuye 1 grado centígrado por cada 300 metros de altura. ¿Cuántos grados disminuyó? Son 19 grados. Si lo redondeamos a 18 grados, que es lo que bajó, 18 entre 300 entre 18, ¿cuánto da? Hagan la operación. 16.76. A ver, por cada 300, 16.76. por cada 300, 16 metros. no, perdón, 18 por 300. ¿Cuánto da 18 por 300? 5.400. 5.400 metros. ¿Qué significa? Que la altura del pico de Orizaba casi es 5.400 metros. O sea, 5 kilómetros con 400 metros. Más o menos, ¿cuántos son 5 kilómetros? Pues del centro del centro de León a los outlets, más o menos. 5 kilómetros. Ahora eso, párenlo, y esa es la altura del pico de Orizaba. Y por cada 300 metros baja 1 grado, o sea, bajó 18 o 19 grados. Entonces, usando los datos anteriores, se explica y estima la altura del pico de Orizaba. Pues ya lo hicimos, 5.400 metros. Busca en enciclopedias o en internet la altura oficial de la montaña y compara tu resultado con la información de las fuentes. Para ser exactos, vamos a hacer 19 por 300 y nos da 5.700. Entonces busquen en internet cuál es la altura del pico de Orizaba y debe de ser 5.700 metros. Muy bien. Entonces con esto terminamos, no sin antes recordarles la tarea de mañana,
que es el resumen del tema de todo el aspecto teórico que vimos el día de hoy, y la actividad Activa tus ideas, que es el agua súper fría. Congelar agua durante 2 horas y media, menos 18 grados centígrados, y realizar esta actividad de Activa tus ideas para comprobar los efectos del agua súper fría. Muy bien. De esta manera terminamos y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Bye. Adiós. Adiós.